Bueno, eso, como os decía, voy a compartir con vosotros 3 trucos para mejorar visualizaciones en Power BI aplicados a unos escenarios concretos, ¿vale? El primero de ellos es cómo construir este gráfico, que según lo estáis viendo, seguramente estáis diciendo, pero ¿esto qué tiene de trucos si es un gráfico de barras normal y corriente? Es un gráfico de barras, pero no es normal y corriente. En tanto en cuanto, pues cuando nosotros construimos de forma nativa en Power BI un gráfico de barras, en el eje X ponemos una medida y en el eje Y una dimensión que nos permite bueno, pues ver el valor de esa medida para cada uno de los atributos de la dimensión. Pero en este caso, estas barras no están representando atributos de una dimensión. El nombre de la pestaña os da una pista, ¿no? Porque aquí realmente lo que estamos representando son medidas. Entonces, bueno, el modelo con el que vamos a trabajar en esta parte es muy sencillo. Simplemente tenemos una tabla de hechos en la que tengo el número de llamadas, el número de llamadas atendidas y el número de llamadas transferidas de un call center, ¿no? La información un poco de actividad con una dimensión calendario, es una cosa muy simple, muy sencilla. Y tenemos creadas 3 medidas con la suma del número de llamadas atendidas, número de llamadas entrantes y número de llamadas transferidas. Entonces, ¿qué pasa con estas medidas si yo ahora mismo me las traigo, a un gráfico de barras aquí en el Canvas? Bueno, pues si nosotros nos traemos las medidas, lo que ocurre es que por defecto Power BI le da este aspecto al gráfico. No es un aspecto, no es una buena visualización desde mi punto de vista, porque bueno, tenemos aquí la leyenda que nos obliga para entender qué es cada una de las barras a irnos a buscar el color, en lugar de tener aquí, ¿no?, el texto que nos dice a qué corresponde cada barra, como tenemos en el visual nativo del gráfico de barras en Power BI. Y bueno, podemos mejorar un poco porque podemos eliminar la leyenda y poner etiquetas de datos y dentro de las etiquetas de datos incluso poner un título que explique qué es cada barra, pero la realidad es que nosotros, nuestro cerebro lee patrones en F o en Z, es decir, de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, en la parte izquierda del gráfico, mirad lo que nosotros tenemos, que esto que no nos está diciendo absolutamente nada. Aunque sea muy rápidamente, siempre nuestro patrón de lectura es de izquierda a derecha. Entonces, aquí, hasta que no llegas al extremo del gráfico, no estás viendo realmente qué representa cada barra. Entonces, para mí este no es un gráfico ideal. No es una visualización que yo incluiría. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues aquí es donde vienen al rescate las tablas desconectadas. Los que habéis estado alguna vez en alguna de mis sesiones de visualización las suelo nombrar mucho porque son muy útiles y dan mucho juego. Entonces, vamos a ver cómo lo haríamos. Si nosotros aquí nos creamos una tabla desconectada, no la voy a crear porque ya está construida, vamos a verla. Necesitamos crearnos esta tabla que únicamente tiene una columna y los elementos de esa columna son los nombres de las 3 medidas que queremos representar en ese gráfico de barras que estábamos viendo. Entonces, se trata de una tabla desconectada que está por aquí está, porque no tiene ningún tipo de relación con ninguna otra tabla del modelo. Está completamente desconectada. De esta forma, bueno, pues tenemos que de alguna forma relacionarla con el modelo, con nuestro modelo de llamadas, ¿no?, que veíamos antes. Entonces, eso lo vamos a conseguir a través de DAX. Y vamos a crear esta medida DAX. ¿Qué es lo que hace? Cuando está seleccionada uno de los elementos, el elemento de la columna de la tabla desconectada que corresponde al número de llamadas atendidas, nos va a dar el resultado de la medida de número de llamadas atendidas. Si está seleccionado el número de llamadas entrantes, será el número de llamadas entrantes el que se muestre en el resultado de esa medida. Entonces, en función de cuál de esos 3 elementos de la tabla desconectada esté seleccionado, nos va a dar como resultado una medida u otra. Vale. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? ¿Qué podemos hacer a continuación? Bueno, pues, si nosotros ahora nos traemos al Canvas esa columna de la tabla desconectada que veíamos antes
para construir un gráfico de barras y esta medida que hemos generado, automáticamente obtenemos el gráfico que estábamos viendo antes, ya con el aspecto habitual de los gráficos nativos de barras en Power BI, que nos permite, pues eso, leer de izquierda a derecha a qué medida corresponde esta barra y luego, bueno, pues evidentemente, pues maqueando un poco esta visualización, poniéndole el aspecto que nosotros queramos o que nosotros necesitemos en ese momento. Con lo cual, bueno, pues este sería un poco el primer ejemplo que quería contaros. El siguiente está relacionado con los gráficos, con visualizaciones en SVG, utilizando gráficos de SVG. Entonces, para verlo, vamos a hacer un breve repaso, ¿no? Un breve repaso sobre lo que es un gráfico SVG, por si hay alguien que no lo conoce. Un gráfico SVG básicamente es un gráfico basado en vectores. De hecho, eso significa Scalable Vector Graphics, gráficos vectoriales escalables, que son escalables porque cuando se agrandan no pierden definición, como pasa con otros formatos de imagen como el JPG y demás, y que además está basado en vectores y no en píxeles. Entonces, funciona uniendo formas geométricas matemáticas como líneas, curvas, círculos, polígonos, etc., ¿no? Y se puede generar y editar con código. Entonces, ¿cuál es la estructura básica de un SVG? Pues es esta. Con estos tags de inicio y de fin que indican que dentro está todo el código de nuestro gráfico SVG. En este caso aquí, esto es la URL del espacio de nombres oficial de SVG, que esto es algo obligatorio que hay que poner siempre. Estos dos campos son el alto y el ancho del área visible del gráfico y el viewbox nos da las coordenadas, o sea, a través del viewbox indicamos las coordenadas que controlan el escalado y la posición del gráfico. Entonces, una vez que esto, digamos, es el inicio, ¿no?, del código SVG, y a partir de aquí ya entran las figuras, es decir, el código que representa el tamaño de un círculo, de una línea, de un rectángulo, lo que sea que vamos a incluir. Y por último, el apartado de comentarios. Los comentarios en SVG se comentan de esta manera. Todo lo que esté aquí dentro es un comentario, no se va a ejecutar, no se va a entender como una parte del gráfico ni nada parecido, sino simplemente pues, una explicación sobre el código que nosotros vamos a querer hacer. Entonces, esta es la estructura de un gráfico SVG, ¿no? El código que hay detrás. Entonces, podemos generarlo nosotros, podemos ir a una inteligencia artificial y pedirle que nos genere un gráfico en SVG con determinadas características, podemos descargárnoslo de una web, hay muchas opciones. Pero para traérnoslo a Power BI, tenemos que cambiar un poquito este código. Cambiando las dobles comillas por comillas simples en estos casos que estáis viendo aquí, incluyendo este texto al inicio, que lo que está es indicándole a Power BI que lo que viene detrás es un gráfico SVG, y entrecomillando todo, ¿no?, con comillas dobles, metiendo todo entre comillas dobles. De esta manera, en Power BI, este código que representa una imagen, un gráfico SVG, es un texto. Y la medida en la que nosotros vamos a meter esto va a ser un texto. Que esto va a ser muy relevante para lo que vamos a ver. Entonces, bueno, imaginémonos, ¿no? Tenemos un nuevo ejemplo. En este caso, bueno, tenemos unos datos de una serie de trabajadores que trabajan prestando servicios en una empresa y aquí estamos mostrando los resultados del porcentaje de satisfacción de las encuestas que se lanzan a los clientes de esos servicios, ¿no? Y entonces, bueno, pues se quiere analizar los datos por el porcentaje de satisfacción que tiene cada uno de los trabajadores. Muy bien. Entonces, nosotros aquí nos hemos generado una medida DAX con el gráfico de SVG que se muestra aquí y en el que estamos viendo, por una parte, una barra que nos está mostrando el porcentaje de satisfacción y por otra, una barra más finita y gris haciendo un efecto de barra de progresión en el que vemos lo que falta para que el porcentaje de satisfacción llegue a la excelencia máxima, ¿no?, al 100%.
para que visualmente se vea cuánto falta para llegar al máximo. Entonces, bueno, esta medida la construimos utilizando un código SVG como este, que vemos aquí. Vamos a ver. No me he puesto donde me... Aquí. Entonces, bueno, si veis aquí, tiene la estructura que hemos visto antes. Este inicio que es común para todo, y a partir de aquí ya empezamos a incluir los elementos. En este caso, 2 rectángulos y este último que corresponde al texto, que es la etiqueta que nos está marcando pues, realmente el valor de ese porcentaje de satisfacción, ¿no? Aquí tendríamos nuestro código SVG. Y luego, pues, en las coordenadas que van a indicar, en este ancho que va a indicar del primer rectángulo, que va a indicar el largo de esa columna, vamos a meter el valor de ese porcentaje de satisfacción, de manera que esas barras estén representando cada uno de los porcentajes de satisfacción de cada uno de los trabajadores. Muy bien, pues nosotros tenemos esto y nos lo traemos a nuestra matriz, pero lo que ocurre es que al lanzarlo sobre la matriz nos encontramos con esto. ¿Y por qué es esto? Pues porque nos falta dar un último paso para que Power BI reconozca en este código un gráfico SVG, y es cambiar la categoría de datos a URL, dirección URL de la imagen. Entonces de aquí ya se muestra correctamente. Muy bien, tenemos nuestro SVG dentro de la matriz. ¿Y qué es lo que pasa? Y esto es un ejemplo real, un caso real que me pasó en mi trabajo y, bueno, pues cómo lo solucioné. Bueno, pues lo que pasa con esto es que si yo ahora ordeno por esta... Fijaros lo que ocurre. No me está ordenando bien. No está ordenando como yo quiero. No está ordenando por el porcentaje de satisfacción. Está ordenando de forma alfabética porque el contenido de estas celdas es de tipo texto. Con lo cual, bueno, pues esto es desde mi punto de vista, un problema, ¿no? Porque pues, los usuarios, al menos los usuarios de mis informes, están acostumbrados a pinchar aquí y ordenar para poder ver los datos como a ellos les interesa y demás, y esto pues no lo va a hacer bien. ¿Y por qué es? Pues bueno, si volvemos aquí a ver el texto desde el que se genera el primer dato que cambia en cada uno de los casos para cada uno de los trabajadores es este, que es la anchura de la barra. Y en este caso, vamos a ver el ejemplo de abajo que se ve mejor, se entiende mejor. En este caso tiene un valor de 82 y aquí tiene un valor de 763. 82 es más pequeño que 763, pero a pesar de todo me lo pone primero. ¿Por qué? Porque ordena alfabéticamente y el 8 va antes del 7 alfabéticamente. Con lo cual, por eso no me está ordenando como a mí me interesa. Pero podemos saltarnos esto y solucionarlo. ¿Cómo? Pues utilizando la opción de comentarios del código de SVG. Esta primera parte es la que comentábamos, que no cambia, que es exactamente la misma independientemente del trabajador que tengamos, pues siempre no se va a ordenar de ninguna manera porque alfabéticamente pues es como si fuera todo lo mismo, ¿no? Pero a partir de aquí lo que podemos hacer es incluir un comentario que nos ayude con el orden, con la ordenación. ¿Y este comentario cómo está formado? Pues este comentario lo construimos multiplicando el valor real del porcentaje de satisfacción por 10 y redondeándolo, aplicando format de manera que cuando el valor tenga menos de 4 cifras, me rellene ceros por la izquierda. Y todo esto lo incluyo dentro de un comentario del código SVG. De esta manera, cuando vamos a quitar este que está aquí y vamos a meter este nuevo con esta, a ver, vamos a quitar este y vamos a meter este con este nuevo, con este comentario. Y si le tenemos que quitar las características para que se vea. Y para que nadie se pierda, porque a lo mejor me estoy perdiendo yo, estamos en una matriz, ¿no?
Efectivamente, eso es, eso Porque es. estamos ahí hablando mucho y para que un poco puedan poder seguirlo, vale, venga, estamos dentro de una matriz, vale. Eso es una matriz. Entonces, en este caso, donde veíamos que antes teníamos, vamos arriba del todo, vamos a ordenarlo para ver el mismo ejemplo, donde veíamos antes que teníamos aquí el 82 y aquí abajo el 763, Ujú. ahora, antes de llegar a este apartado de peso, Ujú. tenemos 0802 y 7632. Al rellenar este dato de texto, este número con ceros a la izquierda, el cero siempre va Ujú. a ir a 7, con lo cual esto nos va a permitir ordenar, ordenar estos números correctamente. Si ahora volvemos a poner, Eso es un truco, sí, señora. si ahora volvemos a poner eh, el- la visualización, pues fijaros, ahora ordenamos y ordenamos perfectamente. Ya no nos ocurre lo mismo que cuando ordenamos por este otro campo, que tiene el problema que veíamos al inicio. Y entonces, bueno, pues este es un pequeño truco para salvar este problema de usabilidad que tiene utilizar gráficos de SVG en una matriz. Y otra duda que tengo, es que estoy asombradísima, pero ¿cómo hacer para que esto sea mantenible? O sea, ¿cómo todos los comentarios, o sea, para que no te pierdas? Porque al final acaba siendo una medida como larga, ¿no? Sí, Puede sí, no es una medida, bien. efectivamente es una medida bastante larga. Aquí no la tengo muy comentada, pero concretamente la que yo utilizo en mi trabajo está desglossadísima con muchísimos comentarios explicando cada paso. Sí, sí, sí. Porque de una vez para otra, y si lo coges con tiempo de diferencia entre una vez y otra, pues cuesta un poco. Puede costar un poco, ¿no? Acordarte de cómo lo has hecho y de cómo está hecho y demás. Y en SVG, o sea, ¿el tema de los espacios, las comillas, los no sé cuántos, tiene mucho problema o no? O sea, cómo de delicadito es para este asunto? Las comillas, o sea, hay que respetar la estructura. ¿Deja más Esta, espacios y menos? ¿Si hay que tener mucho cuidado con todo o no? ¿O es un sí, poco porque si no, como si no te fallará y no verás nada. vale? O sea, hay que tener cuidado en la estructura, tiene que ser tal cual y hay que mantenerla, porque si no te da la Y el pinta. tipo de letra y todo esto da igual, ¿no? Porque como es todo texto, no pasa nada, ¿o sí? No, bueno, lo puedes elegir tú también luego en el código. Por ejemplo, aquí, ¿no? El tamaño de la letra y Vale. demás, el tipo de letra. Aquí estoy eligiendo la fuente también. O sea, eso lo puedes personalizar. Es lo bueno que tiene también, ¿no? El SVG, que te permite Es que lo coger has muchas pasado cosas. antes rápido y no, claro, imposible darme cuenta de todos los detalles, pero vale. Sí, es que bueno, he pasado un poco por la estructura así más global, no me he ido al detalle de cada cosa y lo que pone cada cosa. De todas formas, esa parte donde voy viendo más el detalle está en una sesión que di para Women for Technical Talks y está Ujú, colgada en YouTube si alguien quiere ver esa parte con más detalle. Digamos que esta es un poco el más allá, ¿no? De esa sesión donde voy más paso a paso y más tranquilamente viendo todo esto. ujú. Y bueno, pues por último, vamos a ver un tercer ejemplo. Espera, que aquí se me ha colado algo que no debía. Lo quitamos rápidamente. Vale, aquí tenemos pues se me han quitado más cosas de las que pensaba, pero lo arreglamos rápidamente, eso no es un problema. Tipo de servicio. Aquí. Bueno, tenemos aquí un informe que está bueno, pues representando los datos de una empresa de alarmas que hace servicios a domicilio, ¿no? Pues va a Ujú, arreglarte, a instalarte la alarma, desinstalártela, a arreglarte una incidencia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues tenemos un parámetro de campo en el que tenemos distintas medidas que se van representando en el informe cruzando, pues en este caso, el número de servicios por el canal de solicitud, el número de servicios por el tipo de servicio que se ha prestado por la comunidad autónoma, la evolución, etcétera, ¿no? Entonces, según vamos ujú, cambiando, ahora vamos al número de clientes únicos, pues lo que vamos a ver es el número de clientes únicos en cada uno de los casos, ¿no? Por canal, por tipo, en fin, bueno, podemos ir analizando todas esas cosas. O el número de servicios que han registrado una demora. Había una cita del técnico y el técnico ha tardado más de lo que tenía que tardar y se quiere analizar esto.
Bueno, pues aquí también cambia y ahora lo que nos sale es el número de servicios con demora por cada una de estas dimensiones. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso concreto, por ejemplo, el número de servicios con demora por tipo, de si es una instalación o si es una incidencia o si es dar un alta, hacer un alta o hacer una baja, da exactamente igual. Quiero decir, podemos analizar la demora por comunidad autónoma para ver si hay alguna en la que hay más problemas que en otra. Podemos analizar el número de servicios con demora por tipo de solicitud, por si se ha quedado alguna ahí atascada y entonces no ha habido buena comunicación y el técnico ha llegado mal, muchas cosas. Pero concretamente el tipo de servicio que se va a hacer no está aportando un valor, no está aportando una información extra sobre el número de servicios con demora, porque da igual que sea una u otra, la cosa es que llegues o no, o que el técnico llegue o no a la cita. Entonces, aquí bueno, sería más interesante, por ejemplo, que aparecieran las causas de esa demora, en lugar Claro. el número de servicios con demora por tipo, ¿no? Pero claro, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues una solución sería hacer sitio a un nuevo gráfico que sea el de las causas de demora, pero que cuando estamos seleccionando una medida distinta, pues a lo mejor no nos está aportando tanta información. Y estamos cargando de visualizaciones nuestro Canva y pues tampoco es interesante. Entonces podemos buscar una solución alternativa. ¿Y cómo? Pues a través de parámetros de campo. Nosotros tenemos generado este parámetro con las medidas, pero podemos generar uno nuevo en el que metemos el tipo de servicio y la causa de la demora, que son las dos cosas que nos gustaría que según lo que nosotros seleccionemos aquí vaya cambiando en este gráfico. Entonces, bueno, si nosotros metemos aquí ese parámetro que hemos creado con esos dos, bueno, pues tenemos el parámetro y en principio cambiaría según se vaya seleccionando tipo de servicio o se vaya seleccionando causa de demora. Pero realmente con lo que queremos que cambie es con el parámetro este de aquí arriba. Y aquí no cambia. Cambian los datos, pero nos estamos mostrando todo el rato, todo el rato la causa de la demora. No aparece en ningún momento el tipo de servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues podemos solucionarlo relacionando esos dos parámetros. Si nosotros nos venimos a nuestro modelo y este parámetro que tenemos aquí, que es el parámetro medidas, que es el que tiene las medidas que están en el filtro de la parte superior, y lo relacionamos con ese nuevo parámetro que hemos creado, con una relación de uno a muchos, como si esta tabla del parámetro que tenemos en el filtro fuera una dimensión, podemos relacionar esos dos parámetros. Esto se puede hacer, se pueden relacionar parámetros y esto es algo muy interesante que puede dar mucho juego. Lo que pasa es que para hacerlo tenemos que hacer antes otra cosa y es en este parámetro que hemos metido dentro de nuestro gráfico y que es el que queremos que vaya cambiando de valor en función del filtro, necesitamos modificar el código de este parámetro y hacer que sea como este. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues aquí lo que hemos hecho es meter una columna nueva en este parámetro que contiene el nombre de las medidas que están en el filtro, en el parámetro del filtro, y relacionarlas con la dimensión que queremos que se muestre. Es decir, solo queremos que se muestre la causa de la demora. Tenemos seleccionado el número de servicios con demora. Entonces, aquí metemos esa dimensión. Y en el resto metemos la dimensión del tipo de servicio, que es la que queremos que aparezca cuando se seleccionen todo el resto de medidas de nuestro filtro. Con lo cual, pues una vez que tenemos hecho esto, si nosotros nos venimos al modelo, relacionamos los dos parámetros, podemos conseguir el efecto que queríamos, que es que cuando yo pincho en servicios, aquí me aparece el tipo de servicio y cuando yo pincho en el número de servicios con demora, me aparece la causa de la demora. De esa manera conseguimos salvar un poco ese inconveniente que veíamos al principio, ¿no? De, jolín, pues es que aquí me gustaría ver otra cosa que me va a aportar más información. Y bueno, pues estos son los 3 trucos que quería contaros, que espero que os sirvan y podáis aplicar. O sea que aquí no cambia el dato, sino que cambia la forma en la que o sea, no filtra porque no está con el modelo, sino que lo que cambia es la forma de visualizarlo, ¿no? La forma en la que tú muestras
un dato en cada momento, claro. Eso es, eso es. Yo aquí estoy metiendo en la dimensión de este gráfico, estoy metiendo un parámetro que va a Sí, cambiar sí, en función de lo que seleccione en el filtro, con lo cual no sí. estoy relacionando tablas del modelo como tal, sino que estoy haciendo un mini modelo con los parámetros. Estás muy desconectada del modelo hoy. Eso a veces, bueno, pues nos da juego.